Por Internet y en los medios de comunicación tradicionales podemos encontrar anuncios de diversos tratamientos para problemas de vista, soluciones para prevenir la miopía, curar el glaucoma o los problemas de retina. ¿Es cierto lo que nos quieren vender? Por desgracia, muchas veces no. Hoy hablaremos de falsas terapias. Ocularis, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 11 de noviembre de 2020. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 11 correspondiente al mes de noviembre de 2020. Y hoy vamos a hablar sobre pseudoterapias, pseudomedicinas, pseudociencia en el ámbito de la salud visual, por supuesto. Hoy va a ser un tema un poco más corto porque después de hablar del tema principal hay que hablar de una cosa diferente del tema principal pero relacionada con el podcast. Entonces, el tema de hoy, las pseudoterapias en el ámbito de la oftalmología o de la salud visual en general, se refieren a las terapias falsas. Pseudo significa falso y terapia, pues tratamiento o cualquier medida que se usa para prevenir, para frenar o para tratar, intentar mejorar una situación patológica, una enfermedad o una alteración o un trastorno, en este caso un trastorno de nuestro sistema visual o ocular. Vamos a hablar de estos tres términos en conjunto porque se refieren más o menos a lo mismo. No quería hablar exclusivamente de pseudomedicinas como en otros ámbitos, otras ramas de la medicina, cuando se hablan de pseudomedicinas o medicinas complementarias, alternativas que no están probadas, porque a veces este tipo de tratamientos o medidas falsas que no funcionan no van, disfrazadas o amparadas en el ámbito médico, sino por fuera del ámbito médico. A veces se realizan por otros profesionales que no tienen nada que ver con la medicina y lo llaman terapias. Con lo cual, si solo hablo de pseudomedicinas, pues parece que las otras pseudoterapias que no quieren, ser complementarias o alternativas a tratamientos médicos quedarían fuera del ámbito de lo que estamos hablando. Con lo cual, pues, pseudoterapias es un campo más amplio y es lo que un poco el título que le he buscado al podcast de hoy. Pero se refiere a las pseudoterapias en general, pero también está incluido el concepto de pseudomedicinas y en el fondo también está metido el concepto de pseudociencias en el ámbito de la salud, porque al final es todo lo mismo. Se trata de postulados complementarios alternativos no demostrados que se aplican en el ámbito de la salud. Entonces es una falsa ciencia, pseudociencia, y que aplica en el ámbito de la medicina o cercanos a la medicina porque es de la salud visual, por lo tanto también es pseudomedicina. Y como es un tratamiento que normalmente pues eso no funciona, no está demostrado, pues también podemos llamarlo como pseudoterapias. Entonces, estos tres términos los vamos a un poco tratar en conjunto. Y cuando hable de pseudoterapias en general, pues me refiero a estas tres cosas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pseudomedicina y pseudociencia y pseudoterapias en general, tiene una prevalencia y una incidencia y una presencia en la población muy alta, y esto es debido a que este tipo de creencias o postulados se basan en una condición nuestra, natural del ser humano, que se aprovecha de nuestros sesgos. Sesgos se trata de unas condiciones psicológicas nuestras que nos alteran nuestra percepción de la realidad. Nosotros como seres humanos tenemos unas condicionantes en nuestra propia mente y nuestro modo de pensar
en general determinados genéticamente, aunque luego después pueden ser modificados por el ambiente, que estamos predispuestos a padecer sesgos cognitivos. Eso significa que nosotros no siempre estamos en las mejores condiciones para entender y juzgar de forma objetiva los conocimientos o los hechos que tenemos a nuestro alrededor. Todos tenemos sesgos, no es una cosa que padezcan unas personas sí o unas personas no. Y los sesgos no es algo propio de una parte concreta de las personas, o los sesgos no se solucionan perfectamente mediante una formación concreta. O sea que no pensemos que los sesgos afectan a otras personas y nosotros no. Todos tenemos sesgos y todos hacemos juicios equivocados en diversas facetas de nuestra vida porque la mayoría de las veces no somos conscientes de esos propios sesgos, de esas propias alteraciones o autoengaños en la cual nosotros nos engañamos a nosotros mismos y percibimos como realidades objetivas lo que no lo son o llegamos a conclusiones que realmente no se desprenden objetivamente de los hechos de las que nosotros las sacamos. Además de estos sesgos que todos tenemos y que las pseudociencias y las pseudoterapias se aprovechan de ellos, hay otro condicionante que también hace muy exitosas a las pseudoterapias y las pseudociencias en general, que es el querer creer en hechos concretos que nos favorecen. Existe una demanda de curación, es decir, si nosotros tenemos un problema de salud que no está completamente bien solucionado con la medicina que funciona, con la medicina que existe, porque la medicina que tenemos actualmente funciona mejor para unas cosas, pero para otras se diagnostican más fácil unas cosas que otras, y en muchas enfermedades y procesos en general no nos dan la completa satisfacción que nosotros querríamos, porque la medicina no es una ciencia terminada que lo haya conseguido todo, ni mucho menos, nos queda muchísimo por mejorar. En esos huecos, en esos márgenes de mejora, es donde están esas demandas de curación, cuando se nos quedan cortos y queremos otras cosas. Como queremos creer que haya una solución para nuestro problema, pues entonces miramos con mejores ojos quien nos los ofrece. Entonces no somos objetivos a la hora de juzgar o de valorar ese tipo de tratamientos, porque es que queremos que nos lo ofrezcan. Y entonces pues nos lo creemos y estamos más predispuestos todas las personas, a creer ese tipo de pseudociencias cuando realmente nosotros no somos una parte objetiva. Nosotros sufrimos ese problema, nosotros o un pariente o un familiar, y entonces queremos creer que existe esa curación. Por estas dos cosas, los sesgos que tenemos todo el mundo y cuando tenemos esa demanda de curación, de que exista un tratamiento que funcione mejor de lo que existe actualmente, es por lo que tiene tanta difusión las falsas medicinas, las falsas terapias. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que no es que el que cae en estas falsas terapias no es que sean tontos o no es que ocurre porque estén poco formados, porque realmente muchas personas pues con carreras, incluso carreras superiores y carreras de ciencias, caen en este tipo de pseudoterapias. Rechazan algunas, pero se creen las otras porque por su experiencia personal no, pero a mí me ha funcionado, ¿no? El a mí me funcionismo, que eso pues ya en otros muchos sitios, tampoco me voy a meter en eso, pues eso no demuestra las respuestas anecdóticas que se pueden explicar por otras cosas, no lleva nada. Pero bueno, nos hacemos nuestras propias conclusiones, nuestras pocas relaciones causa-efecto falsas, pero que nosotros nos convencemos y ya está. Con lo cual no es de personas ignorantes y digamos hacemos una separación. No es así. Aunque sí que es cierto que en última instancia el creer en estas falsas terapias tiene un componente de ignorancia. ¿Por qué? Porque las personas que realmente saben de ese ámbito concreto y han visto cómo funciona de forma interna ese proceso concreto y ven las consecuencias de las pseudoterapias y cómo funciona realmente el tratamiento que funciona, ya ahí la evidencia es tan grande que tú no te puedes ya no puedes tener los ojos tan cerrados. Pero claro, no es habitual que nosotros seamos súper especialistas en el campo concreto de aquello que demandamos una cura. Con lo cual, pues la mayor parte de las personas somos ignorantes de ese campo concreto. Con lo cual, hay muchas personas que son susceptibles de caer en ese tipo de pseudociencias y pseudoterapias. Pero bueno, llegados a este punto, la oftalmología, como parte de la medicina, también sufre de pseudociencia, pseudoterapia, pseudomedicina. Pero sí que es cierto
que en comparación con otras ramas de la medicina sufrimos menos. No nos afecta a los oftalmólogos y digamos, al ámbito de la salud visual, no afecta tanto o tan intensamente o tan extendidamente las pseudoterapias. ¿Por qué? Porque la salud visual tiene una serie de características un poco más diferenciales, una serie de cualidades que lo separan de la enfermedad o el trastorno perfecto para la pseudociencia. ¿Por qué? Porque en los ojos, en el sistema visual, hay menos enfermedades de curso variable con mejoría espontánea pero tardía, que es lo ideal para las pseudomedicinas. Cuando tienes una enfermedad visual de las más frecuentes, pues la tienes y no se te pasa sola. Y la tienes y ya está. Y eso pues no es favorable para las pseudoterapias que, bueno, pues debido a la mejoría espontánea, la regresión a la media, ese tipo de sesgos, entonces atribuimos a la mejoría a la pseudociencia en concreto, cuando realmente se ha pasado el problema por su propia naturaleza. Para muchas enfermedades de las más frecuentes de la oftalmología esto no es así. Entonces, claro, pues tú experimentas, yo qué sé, tienes una catarata. Pues ya puedes experimentar con la pseudociencia que quieras, que no vas a mejorar la visión. O lo mismo con una degeneración macular, o lo mismo con un glaucoma, o lo mismo con un ojo vago, en fin. Muchas de las enfermedades de la oftalmología no mejoran espontáneamente. De hecho, es habitual que una gran parte de las enfermedades frecuentes, de las más habituales de la oftalmología, sean un poco tipo Cari-Cruz. Por una parte, muchas son quirúrgicas, o más que muchas, frecuentemente son quirúrgicas, con lo cual, pues si no te operas, pues no mejora, por mucho que te quieran realizar tratamientos alternativos, pues no mejoran, y la cirugía mejora y es la que está indicada, con lo cual pues ahí hay poca competencia. Por ejemplo, la catarata es lo más frecuente, lo más evidente, es súper frecuente y pues tienes catarata, ya te pueden hacer lo que quieras que no mejoras y te operas y suele ir muy bien, es una cirugía que suele ir muy bien. Y lo mismo, pues yo que sé, un desprendimiento de retina, pues no va a mejorar. Y es evidente que va a ir a peor si no te operan y no te lo solucionan. Ese tipo de cosas, pues hay poco hueco para que las pseudoterapias entren. Y luego después también hay otras enfermedades que en un momento dado, cuando están avanzadas, pues no mejoran y no tienen tratamiento, ni por una parte de que los operemos o que les solucionemos, digamos, en la medicina, la de verdad, la que funciona, pero tampoco es que vayan a ofrecer una mejoría clara o evidente con una pseudoterapia. No son procesos que van evolucionando, van teniendo mejorías y empeoramientos variables o que dependan un poco de un componente subjetivo, ¿no? Pues como es el dolor o ciertas incapacidades funcionales, que depende un poquito también de cómo lo viva alguien. La visión, sin ser realmente un dato totalmente objetivo, a veces no está sujeta a tanta subjetividad. Pues por ejemplo, una degeneración macular avanzada, donde hay una pérdida importante de la visión central. Pues efectivamente muchas veces no tiene tratamiento y existe esa demanda de tratamiento que te haría, digamos, confiar o dejarte llevar por los sesgos para intentar cualquier otra cosa, pero luego después no mejora con ninguna cosa que lo hagas. Tú puedes confiar en X pseudoterapia o X pseudomedicina o X pseudotratamiento, pero no vas a mejorar y por mucho que quieras, pues no vas a ver bien. Y lo mismo con un glaucoma avanzado, pues que has perdido una parte importante de tu campo visual, pues no va a mejorar. Esa parte de la visión, por mucho que te quieras esforzar, no tiene un curso variable. No hablamos de yo qué sé, pues dolores o alteraciones musculoesqueléticas que tienen más variabilidad y que, bueno, puede ser un mejor terreno para las pseudoterapias. En este sentido, la salud visual y las enfermedades de los ojos no son tan buenas candidatas para este tipo de falsos tratamientos. Bueno, pues aún así, a pesar de todas estas salvedades que hace que la salud visual no sea un terreno tan bien abonado para las pseudoterapias, también existen. Tienen cierta dificultad para entrar, pero también existen. Al final, si uno está suficientemente desesperado o no es suficientemente
subjetivo o se deja llevar por los sesgos en grado suficiente, al final estas pseudoterapias entran. Y en este sentido, hablando de las pseudoterapias que hay en oftalmología o en salud visual, vamos a hacer una separación en dos tipos. Por una parte están las pseudoterapias o las pseudociencias o pseudomedicinas clásicas. Clásicas, que es las bien conocidas como terapias complementarias o medicinas alternativas, complementarias, etc. Con sus detractores, por suerte cada vez más, y también con sus defensores, ¿no? Y estamos hablando pues de la homeopatía, que algunas veces lo he visto que se utiliza para controlar, entre comillas, la miopía, otras enfermedades, la acupuntura, el yoga ocular. Este tipo de pseudomedicinas o terapias alternativas son las típicas clásicas que se utilizan para otras áreas de la medicina y pues también se intentan aplicar o vender en el ámbito de la oftalmología. No están muy extendidas, pero existen. Para estas, evidentemente, hay que combatirlas como a otras pseudociencias porque están engañando al paciente, más o menos consciente o inconscientemente, el paciente está perdiendo tiempo, dinero. A veces el confiar en estas pseudoterapias puede tener consecuencias catastróficas para la salud del paciente. En este momento me estoy acordando de una paciente joven que se estaba tratando su diabetes con homeopatía. No estaba tratándose una enfermedad puramente visual, estaba tratándose la diabetes. Pero claro, como consecuencia de tratársela con homeopatía en vez de pues, con el tratamiento normal, con antibióticos o con insulina o con lo que necesitara, pues ese descontrol de la diabetes acabó con que la paciente se quedó ciega. Y bueno, tenía otras consecuencias de la diabetes, pero lo más importante, era una persona joven de 40 y tantos que estaba ciega por la diabetes. Y era porque abandonó el tratamiento convencional de la diabetes y se lo trató con homeopatía. Y entonces eso sí que sigue siendo una pseudoterapia que ha acabado con consecuencias funestas para la salud visual de una persona. Con lo cual no son muy frecuentes, pero hay que combatirlas igualmente. Esta sería, digamos, un tipo, no muy extendido, pero ahí está. También se ha puesto de moda pues, el yoga ocular, que también puede ser peligrosa porque precisamente el yoga ocular a veces supone maniobrar o manipular el ojo, cuando el ojo no se tiene que presionar, ni frotar, ni nada de eso. Eso puede producir desprendimientos de retina y otras alteraciones. El ojo es un órgano muy delicado que no hay que manipular ni frotar de esa manera. Luego tenemos la otra parte, o digamos otro tipo de pseudoterapias, pseudociencias, pseudomedicinas que para mí pueden ser más peligrosas. No es así porque, bueno, para el que se ha quedado ciego por tomarse homeopatía para tratarse la diabetes, para esa persona ha sido lo peor la homeopatía, una pseudociencia, una pseudoterapia de las clásicas. Pero a nivel así un poco poblacional, está más extendidas este segundo tipo, estas otras pseudoterapias que vamos a llamarlas, digamos, ocultas. Lo llamo oculta porque no parece una pseudociencia. No se perfila, no se alinea con las pseudoterapias alternativas, sino que está mejor disfrazada y da la sensación de que es un tratamiento convencional, científico o más serio, si lo queremos ver así. Sin embargo, veremos que cumple perfectamente a rajatabla la definición de pseudoterapia, pseudociencia o pseudomedicina. ¿De qué estoy hablando? Pues de cosas que ya hemos hablado aquí en el podcast. Pues filtros de la luz azul, ¿no? Afirmar que la luz azul es mala y entonces hay que filtrarla con gafas o con protectores de pantallas o con sistemas informáticos o con lo que sea. Eso es una pseudociencia o una pseudoterapia. No parece que es una pseudoterapia porque estén tratándonos algo, pero parece que están tratando de prevenir una enfermedad que luego realmente la luz azul no cumple. De hecho, al revés, la luz azul la necesitamos pues para nuestros ritmos circadianos y en el ojo en crecimiento, la luz de alta energía pues parece protegernos contra la miopía, o sea que están teniendo el efecto contrario. Entonces, pues cumple, sigue siendo una pseudociencia, no está basado en las evidencias científicas actuales, pero parece que sí, te venden como que sí. Y realmente es al contrario, ¿no? Para al final venderte un producto pues como todas las pseudociencias. Más cosas, pues algunos tratamientos novedosos para el ojo vago, pues como lo de llevar el parche, cuando a veces hay que llevar el parche para el ojo vago, pues es difícil y supone un sacrificio para la familia. Y para el niño pues hay una demanda de tratamiento, o sea, buscar
tratamiento alternativo que sea más fácil de llevar. Bueno, pues habiendo demanda, pues hay una oferta, hay una oportunidad de negocio, alguien aprovecha la oportunidad de negocio. Entonces hay unos tratamientos novedosos, ya necesitamos llevar parche con estos tratamientos súper modernos, tecnología, inteligencia artificial. Te venden el tema, unos ejercicios y tal, por supuesto pagando, claro. No va a ser una cosa barata. Todo lo que te ofrezcan siempre va a ser más caro que el parche, ¿no? O el tratamiento, digamos, convencional. Y bueno, pues ahí un poco también se está metido esa pseudoterapia, pseudociencias, pero te lo visten de ciencias de verdad. Y también lo mismo con estrategias para frenar la miopía. Que si ejercicios, que si dieta, que si complementos nutricionales, que si pastillas, que si un tratamiento con gotas, que si unas lentillas especiales para frenar la miopía, pues es lo mismo. Te lo venden como de medicina de verdad. Aquellas personas que están, digamos, alerta para no caer en las pseudociencias, pues oye homeopatía, oye acupuntura y sale corriendo, pero pues igual se deja llevar por estas estrategias para frenar la miopía, porque además te lo pueden vender optometristas, te lo pueden vender oftalmólogos, con lo cual, pues gente que está, digamos, en el circuito de la normal, de la terapia o del tratamiento, de la medicina, vamos a llamar normal, la que funciona. Como no va por los canales alternativos habituales, sino van por los circuitos normales, pues es más creíble. Y eso es lo peligroso de este tipo de pseudoterapias, que son ocultas, que van disfrazadas de tratamiento convencional. Y así hemos dado un vistazo general a todos estos falsos tratamientos que están alrededor de la salud visual, de la oftalmología, pero también en la optometría, e incluso personas que ni que son oftalmólogos ni optometristas, pero que se meten en el ámbito de salud visual pues para hacer su negocio. También los hay, he explicado que no hay tanto como todavía como en otras ramas de la medicina, pero están, y igual cada vez más, o da la sensación de cada vez más, porque al fin y al cabo, como Internet permite visualizar y difundir tus doctrinas o tus pseudotratamientos mucho más fácil que antes, es más fácil llegar al público objetivo, y a alguien vulnerable o que se lo quiere creer o se lo va a creer o que sus sesgos están más acentuados por el motivo que sea, a esa persona le llegas mejor que antes, que no existía estos canales de comunicación tan horizontales, donde cualquier persona es capaz de potencialmente de llegar a miles o millones de personas. Eso es la parte buena de Internet, pero también tiene la parte mala de esa mejora de la comunicación, que para lo bueno y para lo malo, la comunicación está mucho más democratizada, es mucho más horizontal y menos vertical. Con lo cual, pues están avanzando, están incrementándose este tipo de pseudoterapias también en el ámbito de la salud visual. No he hablado en profundidad hoy de ninguna en concreto. En otros capítulos hemos ido tocando qué es el azul, qué es lo de la miopía. Hemos ido tocando algunas de estas pseudoterapias en concreto y supongo que a lo largo de futuros episodios también los seguiremos tocando. Hoy simplemente ha sido un vistazo general a este concepto de pseudoterapias, pseudociencia, pseudomedicina, que existe en menor medida en el ámbito de la salud visual, pero también existe. Este ha sido el tema principal de hoy. Y ahora, en estos últimos minutitos, antes de acabar el podcast, tengo que realizar un anuncio que no tiene que ver específicamente con la salud visual, no es, digamos, parte del contenido divulgativo del podcast, pero que necesito comentar porque sí que puede afectar al podcast como tal. Este podcast es un podcast de divulgación, no es un podcast personal, con lo cual pues aquí no os cuento mi vida, lo que hago, lo que dejo de hacer, porque pues no es del interés de la gente. La gente oye este podcast para saber sobre salud visual, sobre las enfermedades, sobre oftalmología, sobre cómo funcionan nuestros ojos, etc. Pero hay un cambio importante en mi situación personal, en mi vida, que puede afectar al podcast. O no, la verdad es que no lo sé, pero como puede afectarlo, pues digamos que lo aviso con antelación. Mi situación actual, o hasta este momento, o hasta hace poco, era que yo trabajaba como oftalmólogo aquí en España,
con actividad asistencial. O sea, era oftalmólogo con mi título, mi especialidad, mi subespecialidad, y trabajaba en asistencia, o sea, atendiendo pacientes. Con lo cual, pues, en parte lo que yo puedo explicar aquí en el podcast depende de mis conocimientos, de mi formación y de mi experiencia continua del día a día. Es decir, veo pacientes con las enfermedades, las trato, los atiendo, les opero. Con lo cual, cuando yo estoy hablando de pues un herpes, una cirugía de catarata o la enfermedad que sea, es porque yo las trato y entonces es experiencia personal, lo cual pues añade un interés más cercano, no es una persona que se prepara un tema de oftalmología o de salud visual, pues se lo estudia, se lo resume de una serie de fuentes y lo cuenta en un podcast, que me parece muy respetable, sino es mi propia actividad profesional que voy haciendo día a día. Bueno, pues la situación va a cambiar en el sentido de que hasta ahora he estado trabajando como oftalmólogo asistencial aquí en España, pero me voy a ir a vivir y a trabajar fuera de España, concretamente a Suecia. Voy a seguir trabajando como oftalmólogo asistencial, atendiendo pacientes y operando y todo eso. El sistema de trabajo que voy a llevar a partir de ahora va a ser sensiblemente diferente al que mantenía aquí en España. Y eso puede tener, o no, pero a medio plazo, o medio largo plazo, puede tener cierta influencia sobre el podcast y sobre el blog. Ya que hasta ahora yo trabajaba, aparte de ser oftalmólogo, tenía una subespecialidad, con lo cual estaba más especializado, me dedicaba como más concentrado a una rama más concreta de la oftalmología. Esa subespecialidad yo me dedicaba pues una parte de mi tiempo de trabajo, pero también otra parte generosa de mi tiempo me dedicaba a la oftalmología general. Con lo cual, digamos que yo era y trabajaba como oftalmólogo general, viendo de todo y diagnosticando de todo y tratando hasta cierto punto pues de todo, y luego después más especializado en una rama más concreta. Y este podcast estaba orientado a la oftalmología general, que la practicaba pues a diario. Allí en mi nuevo puesto, fuera de España, me voy a dedicar mucho más centrado a mi subespecialidad. Entonces, lo que es la parte de la oftalmología general no lo voy a dejar del todo porque voy a seguir teniendo guardias y con lo cual hasta cierto punto creo que voy a ver urgencias también generales, y mi actividad quirúrgica igual también tengo parte de cirugía un poco más general, puede ser, pero lo que es la parte de consulta voy a estar mucho más dedicado, mucho más concentrado a mi ámbito, mi subespecialidad o mi superespecialidad, lo cual no sé hasta qué punto, a corto plazo no, pero a medio plazo, igual estoy hablando de años, no sé hasta qué punto me puede afectar a mi capacidad o mi interés para divulgar, digamos, oftalmología general, porque voy a estar más metido todavía en mi subcampo, por decirlo así. La verdad es que no lo sé. Todavía es todo interrogante. Son cosas que me planteo y no sé a futuro cómo irá. Lo que sí que va a cambiar, aparte de esto de la subespecialidad, de mi mayor dedicación, hay dos cosas que sí que creo que van a tener influencia. La primera y más importante, el tiempo. Va a cambiar bastante mi rutina diaria y supone pues adaptarme pues a un nuevo país, una nueva rutina, un nuevo idioma, un nuevo horario, y entonces no sé cómo va a ir de tiempo. Hasta ahora me lo organizaba bien, ya lo tenía todo en mi terreno, en mi zona de confort, en mi propio área, lo tenía bien arreglado para sacarme tiempo sin mayores problemas para escribir un artículo al mes y hacer un podcast al mes. ¿Cómo va a ser ahora? No lo sé. Este primer mes o estos primeros meses va a ser de muchos cambios, muchas cosas que hacer, y no sé si realmente voy a ir teniendo tiempo ni para escribir en el blog ni para grabar en el podcast, porque bueno, supone mucho cambio, mucha mudanza, trasladar cosas, y luego después ahí voy a estar mucho más atareado que aquí, sobre todo los primeros meses, o el primer mes o los primeros meses. Entonces, este artículo sale publicado, ahora lo estás leyendo si quieres el 1 de noviembre o más tarde, pero bueno, se publica el 1 de noviembre, pero no sé si a lo largo de noviembre, que ya
estaré en Suecia. Ahora cuando me estás oyendo ya estoy en Suecia. Si a lo largo del mes de noviembre podré grabar el artículo de diciembre. Igual sí, igual no. Entonces queda un poquito ahí, un poco en el aire. Aún así, mi idea es seguir con el podcast de Ocularis en español. Y bueno, lo que pasa es que no lo sé si el siguiente saldrá. Aunque si no sale para el 1 de diciembre, lo intentaré para más adelante. O sea que no es ni mucho menos el fin del podcast. Pero no puedo garantizar que salga el nuevo podcast, el típico de final de temporada, el del 1 de diciembre. No sé si este año podrá ser posible que salga el 1 de diciembre o salga más tarde, o incluso si sale en diciembre y ya va a ser en enero cuando vaya a grabar. Todavía son todo incógnitas para mí. En el momento que estoy grabando esto, todavía no me he ido a Suecia, pero después de que lo oigas y para cuando tenga que grabar este podcast, pues estaré en un sitio completamente diferente haciendo pues muchas actividades que no sé si me permitirán grabar el podcast o no. En cualquier caso, espero grabar pronto y espero pues manteneros actualizados no a mi vida personal, porque esto no es un diario, sino bueno, intentar mantener la actividad divulgativa tanto en el blog como aquí en el podcast. Y poco más voy a contar hoy. Hasta aquí he llegado el episodio de hoy. Un episodio, por una parte, con contenido espero que interesante sobre las pseudoterapias en el ámbito de la salud visual. Y por otra parte, con este anuncio y con algunas incógnitas para el futuro, sobre todo en el futuro inmediato. No sé si podré mantener la misma frecuencia de publicación de podcast o habrá un pequeño paréntesis hasta que me pueda organizar un poco mi vida. En cualquier caso, pues bueno, nos iremos oyendo. Os ruego que sigáis atentos a este feed, a esta suscripción del podcast, y intentaré, pero no puedo garantizar que salga artículo en diciembre, pero voy a seguir evidentemente con el podcast. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio, espero que sea el 1 de diciembre, pero llegará. Un saludo y hasta luego.